Bueno, vamos a continuar con lo que es enfermedad inflamatoria intestinal y vamos a ver dos enfermedades principalmente que son muy importantes de poder diagnosticar y de poder distinguir una de la otra, que son la enfermedad de Crohn por un lado y la colitis ulcerosa por otro lado. Unas palabritas primero sobre lo que consideramos enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a correr el videíto ahí. Hay dos factores que hay que tener en cuenta. Si el compromiso es un compromiso colónico, ¿cómo es el compromiso colónico en la enfermedad de Crohn y la diferencia con lo que es colitis ulcerosa? ¿Y cómo es el compromiso sistémico en estas dos enfermedades, ya que algunas afectan a determinados órganos y otras afectan, y la otra afecta a otros órganos? Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que además de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn, tenemos otras colitis que son colitis indiferenciadas que también forman parte de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también tenemos la colitis microscópica. La colitis microscópica en realidad el diagnóstico lo vamos a hacer eh, a través de un microscopio, precisamente en anatomía patológica, porque es una colitis que no forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales y es más común de ver en mujeres jóvenes. Se va a ver que hay distintos tipos según el predominio de células. Vamos a tener linfocítica, eosinófila o bien de colitis microscópica colágena. Así que todos estos pacientes los vamos a estudiar y también les vamos a hacer seguimiento porque algunos de ellos pueden desarrollar enfermedad de Crohn. La clínica, por lo general, presentan una diarrea intensa crónica con síndrome de mala absorción. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Graves, que es un tipo de hipertiroidismo, o la enfermedad de Hashimoto, que es hipotiroidismo, o bien artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, etc. Por lo cual, cuando hacemos el diagnóstico, también vamos a pedir anticuerpos y serología. Muchas veces es difícil hacer el diagnóstico cuando uno hace la videocolonoscopía, porque como es precisamente microscópica, hay que hacer una biopsia de la mucosa colónica y enviar al laboratorio de patología para que ellos nos digan qué tipo de colitis es. Y ahí, bueno, tenemos los distintos tipos de colitis, como habíamos mencionado antes, colitis microscópica, linfocítica, eosinófila, colágena, etcétera. Tratamientos generalmente se hacen con las drogas que se llaman 5-ASAs, como la mesalazina, a dosis altas, 4 a 6 gramos por día, y también si hace falta podemos agregar corticoides e inmunosupresores. También podemos dar colestiramina, que es un antidiarreico, que secuestra las grasas antes de llegar al colon, y se pueden pedir, por supuesto, los anticuerpos para enfermedad celíaca o para artritis reumatoidea, o también dosar la glucemia para ver si se trata de un paciente diabético tipo 1, diabético autoinmune. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn y por lo general es más frecuente y más común de ver en mujeres que en hombres y en dos grupos etarios en particular. Por un lado, los niños y adolescentes hasta 20, 30 años y por otro lado, pacientes añosos, personas mayores de 70 años y tiene una característica que es que siempre está afectado el recto. Por lo general, está afectado el colon descendente con los sigmoides y el recto, pero el recto siempre está afectado. Afecta toda la circunferencia del colon y es continuo. Tiene un compromiso continuo, es decir, no tienen parches el compromiso, sino que vamos a ver todo afectado de manera continua. 40% proctitis ulcerosa, la parte que afecta al recto, y luego tenemos un 30% que afecta recto, sigma y colon izquierdo, y un 30% que se llama pancolitis ulcerosa cuando afecta todo el colon. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tiene también alta incidencia de cáncer de colon y otra de las cosas a tener en cuenta es que cursa con periodos de brotes y de quiescencia. Alterna estos periodos. A veces hay brotes y a veces hay periodos de latencia o de quiescencia.
Causas, bien, tenemos causas idiopáticas principalmente y tenemos que dosar, por supuesto, los anticuerpos porque vamos a encontrar anticuerpos contra antígenos de la pared del colon. Afecta toda la vasculatura del colon, recuerden toda la arcada de Riolano con las arterias mesentéricas, y por esta razón es que es tan sangrante, es mucho más sangrante incluso que la enfermedad de Crohn. Cursa con diátesis trombóticas, con lo cual los trombos llevan un riesgo bastante importante de sufrir el paciente trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón o un accidente cerebrovascular. Por lo general vamos a encontrar anticuerpos tipo ANCA positivos en el 40% de los pacientes. Los anticuerpos ANCA son anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, así se llama. En la clínica, el signo cardinal es la proctorragia. Recuerden que la colitis ulcerosa es muy sangrante. También puede cursar con astenia, cansancio, malestar general, náuseas, pérdida de pesos, anorexia, una febrícula, y en el laboratorio podemos encontrar anemia ferropénica principalmente y aumento de la eritrosedimentación. Puede presentar diarreas líquidas con 4 a 7 deposiciones diarias, con urgencia defecatoria y signos como pujos y tenesmo. Las heces las vamos a ver con sangre, precisamente con unas estrías de sangre y con unos filamentos mucosos, ¿sí? Como un exudado mucoso. También hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades como el divertículo de Meckel y otras causas de hemorragia digestiva baja. También recuerden el tema del cáncer de colon, aunque normalmente el cáncer de colon que da diarrea es solamente el adenoma velloso. Otro síntoma es el cólico, el dolor tipo cólico en la fosa ilíaca izquierda y en el flanco izquierdo, justamente por la proctitis y la sigmoiditis. Hay que ver si el paciente también es un paciente que tenga divertículos, porque muchas veces es un signo de diverticulitis. Los cuadros hiperagudos tienen un compromiso mucho más dramático, con una clínica más florida o más intensa. Y lo importante, cuando hablábamos del compromiso sistémico de estas enfermedades, es que hay muchas manifestaciones extradigestivas. La mayoría de las veces, estas manifestaciones extradigestivas coinciden en el tiempo con las digestivas, pero otras veces estas manifestaciones extradigestivas aparecen 1 o 2 años antes que se establezca la enfermedad. En la colitis ulcerosa, la más importante quizás o la más común de ver es la uveitis. Así que las manifestaciones oculares, uveitis, que es el ojo rojo doloroso y con una disminución de la visión, es una manifestación extradigestiva de la colitis ulcerosa. Las pieles y las mucosas pueden tener aftas profundas recidivantes, pueden tener gingivitis con tendencia a la ulceración y el eritema nodoso, que son unos nódulos dolorosos. El pioderma gangrenoso, que puede estar en distintas áreas, en los miembros inferiores, por ejemplo, o también en la nuca, en algunas partes del cuero cabelludo. Por lo general es de extirpación, depende si crece mucho, pero por lo general suele ser de extirpación quirúrgica, el pioderma gangrenoso. En el hígado se asocia a enfermedades como las hepatitis autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria, algunas hepatitis crónicas, la colangitis esclerosante, que es la que más comúnmente se relaciona con enfermedad de Crohn, y se puede fibrosar y hacer un síndrome coledociano por obstrucción. ¿Sí? Así que bueno, hay que ver si esto aumenta la presión hepática o biliar y si hace una cirrosis biliar secundaria a este síndrome coledociano. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que es vía biliar e hígado. Hay unas manifestaciones articulares que son importantes, como artritis y artralgias, principalmente que afectan las grandes articulaciones, es decir, los hombros, la cadera, las rodillas, las muñecas, los codos, los tobillos. Por lo general, cuando están las tres, es decir, estas artralgias de grandes articulaciones con sacroileitis y espondilitis anquilosante, que son enfermedades reumáticas, se llama artropatía de enfermedad inflamatoria intestinal.
Y también puede ser que en algunos casos veamos manifestaciones renales como cólicos o cálculos, cualquiera de los dos, pero esto es mucho más común de ver en enfermedad de Crohn. El diagnóstico de colitis ulcerosa lo vamos a hacer internando al paciente para poder estudiarlo muy bien, sobre todo cuando ha tenido el primer episodio, y se pide un laboratorio con ferremia, con sedimentación, hepatograma, los anticuerpos ANCA, grupo y factor RH. Recuerden que BSG es la velocidad de sedimentación globular que nosotros comúnmente decimos eritrosedimentación. Nunca hay que hacer estudios varitados. ¿Por qué? Porque puede tener un brote activo en ese momento y puede perforarse y puede hacer una peritonitis química. Así que esa es la importancia de no pedir estudios varitados en estos pacientes. Rectosigmoidoscopía solamente para ver si hay microabscesos en las glándulas de Lieberkühn. Se puede pedir serología para citomegalovirus, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Se puede dosar la toxina A y la toxina B en la materia fecal, que son las toxinas del Clostridium difficile, cuando tenemos la colitis pseudomembranosa, para hacer su diagnóstico diferencial. Y videocolonoscopía solamente en los periodos de quiescencia y no cuando la enfermedad está en periodos de brote. Y también para hacer seguimiento al paciente. Bien, cuando es crónica, cuando cronifica, lo que hace es curar con fibrosis. Y cuando todo esto se hace esta reacción fibrótica y se fibrosa el colon, lo que pierde son las austras, que son esas indentaduras o esas lobulaciones que tienen el colon. Y en la radiografía lo que vamos a ver, o en el enema, varitado con doble contraste, lo que vamos a ver es una imagen que se llama encaño de escopeta. También se pueden ver zonas de estenosis. Tratamiento de colitis ulcerosa. Cuando tenemos la parte afectada del recto, sigma y proctitis, ahí podemos hacer tratamiento tópico por vía rectal. Y si no, lo que se da, por supuesto, son siempre los derivados sin cuasa, como la mesalazina, y supositorios 2 o 3 veces por día, y se pueden usar unos corticoides tópicos que vienen en espuma. Todo esto se puede hacer por 10 días y ver cómo evoluciona el paciente. Luego se sigue y se continúa con la mesalamina oral, 1 o 2 veces por semana, y el corticoide por espuma. Mesalazina oral 2-3 miligramos por día y el corticoide de espuma 1 o 2 veces por semana como aplicación tópica. Los casos más graves o refractarios hay que ver si responden bien con los corticoides. Acá en este caso, corticoides podemos dar meprednisona. Si responden bien, vamos a ir bajando el corticoide. Recuerden que no se suprimen los corticoides abruptamente nunca en ningún caso. Y podemos después dejarlo solamente con la mesalazina. Si no revierte y si no mejora, entonces podemos agregar los inmunosupresores. Por lo general podemos usar anticuerpos monoclonales como el infliximab u otros, ¿sí?, que se administran cada 15 o 20 días. El riesgo es que desarrolle cáncer de colon, porque está muy asociada o predispone a lo que es cáncer de colon. Y en los casos realmente muy graves se puede hacer una colectomía. Se requiere ya un cirujano experto en lo que es colitis ulcerosa o lo que es un proctólogo que haga cirugía. La colitis ulcerosa hiperaguda tiene una complicación muy grave que es el megacolon tóxico, El megacolon tóxico se da por afectación de las capas profundas y de los plexos de Auerbach y Meissner. Sobre todo afecta el ciego, que es la parte más lábil o frágil. Así que complicación de colitis ulcerosa hiperaguda, el megacolon tóxico. Algunas causas de megacolon tóxico, además de la colitis ulcerosa hiperaguda y agresiva, también es la enfermedad de Crohn y la colitis pseudomembranosa o por Clostridium difficile, pero es más difícil que ocurra. El diagnóstico se hace con la radiografía, donde se va a ver un colon transverso mayor a 6 centímetros de ancho
Y el riesgo cuando está tan inflamado y tan agrandado el colon es que se perfore o que se rompa y haga una peritonitis fecal, que es una peritonitis muy grave. ¿Cómo podemos tratar al paciente con un megacolon tóxico? Lo internamos en terapia intensiva y cubrimos con fuertes antibióticos, principalmente ceftazidime, metronidazol, y también vamos a dar pulsos de corticoides como metilprednisolona endovenoso o ciclosporina. Hay que ir sacando radiografías frecuentes de abdomen para ver si se llegó a perforar y se dan también los 5-ASA, en este caso sulfinilpirazona o salazopirina. Tienen acción inmunomoduladora profiláctica y esto disminuye la acción de la colitis ulcerosa y además ayuda a la sulfasalacina. Recuerden que es una complicación grave y que el megacolon puede explotar y justamente se llama tóxico por la cantidad de materia fecal que tiene y puede hacer una peritonitis fecal que es muy grave. Bien, ahora pasando a lo que se llama enfermedad de Crohn, antes se la llamaba ileitis terminal, el nombre de Crohn viene por el doctor Crohn, que la descubrió en el año 57, y afecta más a hombres jóvenes, hombres de 20, 35 años en adelante, y por lo general europeos o judíos de la raza askenazi. Afecta todo el tracto digestivo, puede afectar desde la boca hasta el ano o cualquier parte. Y afecta en parches, no es continua como la colitis ulcerosa. Entonces aquí ya tenemos una importante diferencia entre lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa principalmente era una enfermedad del recto o de lo que era colon descendente, sigma y recto, y enfermedad de Crohn puede afectar todo el aparato digestivo, puede afectar desde la boca hasta el ano, cualquier parte. Lo normal o lo más común es ver la ileitis terminal, es decir, el ilio afectado. El compromiso yeyuno-ilio. Eso es lo que más está afectado. Y la otra diferencia importante era que la colitis ulcerosa era continua y la enfermedad de Crohn es por parches, es decir, hay segmentos o sectores que están afectados y otros no. Bien, afecta todo el grosor de la pared, la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa, da mucha estenosis, mucho ilio, y si se perfora causa peritonitis, y si se pegotea puede hacer fístulas con otros órganos vecinos. Se desconoce cuál es la causa, hay distintas teorías, dicen que hay alteración de la flora colónica, otros dicen que hay mayor sensibilidad autoinmune a algunos antígenos de la flora colónica, y también en el 65% de los casos se encontró que hay anticuerpos anti-Saccharomyces. En la clínica son hombres jóvenes por lo general que consultan por episodios reiterados de dolor abdominal intenso, principalmente en fosa ilíaca derecha. También el dolor hay que tener en cuenta que es por la estenosis, a diferencia de la apendicitis que era por la inflamación. Tiene mucha repercusión sistémica, van a ser pacientes con mucho malestar general, con mucha pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia ferropénica, pueden tener fiebre de origen desconocido, aumento de la eritrosedimentación. En general va a estar bastante mal en su estado de salud general. Y las manifestaciones extradigestivas son muy similares a las de la colitis ulcerosa. Van a tener aftas bucales, el pioderma gangrenoso, el eritema nodoso, pueden tener cálculos de oxalato y manifestaciones articulares. La que es más frecuente aquí es la manifestación renal con cólicos y litos renales y no tanto la manifestación ocular con la uveitis como veíamos en la colitis ulcerosa. Hay una diferencia entre lo que es Crohn de intestino delgado y Crohn de intestino grueso. En el caso de enfermedad de Crohn que afecta el intestino delgado, va a producir un síndrome de mala absorción con esteatorrea bastante marcado. Y el Crohn de intestino grueso que afecta el colon principalmente, va a tener una diarrea crónica sin mala absorción, pero con heces muy pastosas, ¿sí? Con heces
como lodosas o pastosas. Las complicaciones, principalmente la obstrucción y el ilion, por la estenosis que causa, la perforación y la peritonitis, eso es bastante grave, y los abscesos. También puede hacer fístulas, una fístula enteroentérica, es decir, con otras asas del intestino, perianal, que también es más común, y se puede fistulizar también hacia la vejiga o el útero. El diagnóstico lo hacemos con el laboratorio, una rutina general de laboratorio donde vamos a ver un marcado aumento de la eritrosedimentación y anemia ferropénica. Recuerden que sangra, pero sangra menos que la colitis ulcerosa. Se puede hacer un tránsito de delgado porque en la videocolonscopía uno no llega a ver hasta el ilion, y también hay que tomar radiografía de abdomen simple. Luego podemos dar varios si no hay sospecha de perforación en ningún lado, y se van tomando placas cada 2 horas. Lo que vamos a ver con la estenosis, que es bien típica de la enfermedad de Crohn, es un signo radiológico que se llama síndrome de la cuerda o asa orgullosa. Bien, se puede hacer videocolonoscopía en el caso de enfermedad de Crohn que afecte el colon, y ahí lo que vamos a ver es la mucosa en empedrado. Son zonas que hay fibrosis y zonas que hay ulceraciones. Se hace una biopsia y se ve un infiltrado inflamatorio con linfocitos y con granulomas. Y el tratamiento, por supuesto, vamos a dar corticoides e inmunosupresores. Por lo general, como corticoides usamos la meprednisona, 40 a 60 miligramos por día vía oral, y como inmunosupresores la aciatropina, 2-3 miligramos kilo día vía oral. Recuerden que los inmunosupresores tardan como un mes en hacer efecto, entonces lo que tenemos que hacer es usarlos junto con los corticoides durante ese lapso, porque no se puede sacar el corticoide hasta que no empiece a actuar el inmunosupresor correctamente. También se puede dar infliximab o cualquiera de estos otros anticuerpos monoclonales como inmunosupresores, y los 5 ASAs solo sirven para la enfermedad de Crohn de colon, solamente de colon, porque actúan contra el factor de necrosis tumoral. Cuando hay fístulas hay que dar antibióticos y, por ejemplo, podemos dar metronidazol o ciprofloxacina por 8 meses para que se cierre la fístula. Y muchas veces, en muchos casos, se requiere cirugía, que puede ser que requiera más de una cirugía, sobre todo cuando hay estenosis o bien cuando hay peritonitis porque es muy grave. Y aquí tenemos un poquito el resumen, que está muy bien hecho este dibujito. Nosotros acá vamos a ver la colitis ulcerosa, que es continua y que afecta principalmente el recto, ano, recto, sigmoide y colon descendente. La enfermedad de Crohn, por el contrario, es una enfermedad en parches, ven que no es continua, es en parches, y puede afectar desde la boca hasta el ano cualquier parte del aparato digestivo, principalmente todo lo que es el ilion. Recuerden la ileitis. Acá tenemos localizaciones de la enfermedad de Crohn, la del ilio terminal, la ileitis terminal, esa era la primera que se diagnosticó, puede ser iliocólica o solamente del colon o en distintos sectores en parches. Aquí en las imágenes vamos a ver en enfermedad de Crohn esta estenosis que se produce acá. Ustedes ven cómo viene todo lo que es intestino grueso y de pronto tenemos esta estenosis marcada por las flechas coloradas, que es el signo de la cuerda o del asa orgullosa. Y en la videoendoscopía lo que vamos a ver es la mucosa en empedrado, típica de la enfermedad de Crohn. Bueno, espero que hayan quedado claras las diferencias entre lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.